Bueno, basta con asomarse a cualquier aula en América Latina o, la verdad, en gran parte del mundo, para darse cuenta de algo que es alucinante. Estamos ante espacios que rebosan vida, cruzados por decenas de ritmos, de historias y de necesidades distintas, ¿verdad? Y claro, ante toda esta riqueza surge una urgencia que casi se puede tocar con las manos. Tenemos que repensar cómo estamos educando. Y ojo, no me refiero a meter más normativas vacías, que va, me refiero a cambiar la mirada por completo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en los datos y fuentes de este análisis para entender un cambio de paradigma que, sinceramente, es absolutamente vital. A ver, pensadlo un segundo. ¿Acaso todo el alumnado aprende exactamente de la misma manera? Es una de esas preguntas que parece tener una respuesta obvia, pero que en el día a día choca de frente con la realidad del sistema escolar. Históricamente, las estructuras tradicionales se han montado bajo la idea de que todos somos iguales. Esperan que asimilemos al mismo ritmo, que procesemos igual y, en el fondo, que seamos un calco los unos de los otros. Y claro, esa desconexión entre una norma súper rígida y una realidad que es súper plural, pues genera una fricción enorme en las aulas. Y la respuesta a esa fricción nos la da una revelación clave que extraemos de nuestras fuentes. Fijaos qué frase. No existen dos trayectorias humanas idénticas. Tal cual. Cada mente se comunica, entiende y vive las cosas desde una historia que es única e irrepetible. Así que el gran reto que tenemos por delante en la educación moderna es dejar de forzar respuestas idénticas para experiencias que, por pura biología y por entorno, son maravillosamente distintas. Pasamos a la sección 1. El viejo paradigma clínico. Si miramos hacia atrás, la sociedad ha tratado a los que se salen de la norma de formas, muy diferentes. En la antigüedad, estas diferencias se veían como castigos divinos o cosas raras de la naturaleza. Luego, en la Edad Media, la cosa se puso más oscura, justificando el aislamiento con cuentos de demonios y cosas así. Pero el verdadero punto de inflexión, el que nos marca hasta hoy, ocurrió entre los siglos XVIII y XX. Ahí se consolidó el llamado modelo médico-clínico, un sistema que estaba diseñado metódicamente para centrarse única y exclusivamente en lo que funcionaba mal, en la disfunción. Pero claro, centrarse solo en el déficit, que es lo que dictaba ese modelo médico-clínico, ha traído consigo un sufrimiento histórico tremendo. Esa costumbre heredada de poner etiquetas con el único objetivo de separar o, entre comillas, arreglar a las personas, ha dejado cicatrices en muchísimas generaciones. Los estudios que vertebran nuestro análisis de hoy son súper contundentes en esto. La escuela moderna tiene el deber tanto ético como científico de romper y enterrar este viejo paradigma para siempre. Sección 2. Un ecosistema cognitivo diverso. Vale, entonces, si tiramos a la papelera el modelo médico del déficit, ¿qué ponemos en su lugar? Pues la respuesta está en una palabra que lo cambia todo: neurodiversidad. Y ojo, no es una etiqueta nueva para quedar bien ni una moda pasajera, es un paradigma que le da la vuelta a las reglas del juego. Lo que plantea es que las condiciones neurológicas no son fallos del sistema que haya que curar, sino expresiones alternativas y totalmente naturales de lo variados que somos los humanos. Básicamente rompe con la ilusión de que solo hay una manera correcta de pensar. Imaginad por un momento nuestro planeta. Para que la Tierra sobreviva y prospere necesita una pluralidad brutal, desde el océano más profundo hasta el desierto más seco, pasando por montañas altísimas. Pues de la misma manera que el planeta necesita toda esa variedad de paisajes para mantener su ecosistema, la humanidad necesita diferencias cognitivas para enriquecer nuestras habilidades y saber adaptarnos. El cerebro, digamos, típico es sencillamente un paisaje más dentro del inmenso mapa humano. Vamos con la sección 3, el cerebro maleable y social. Y es que la biología de cómo aprendemos es una auténtica pasada. Hay que ir olvidándose ya de esa idea antigua de que el cerebro es un bloque rígido. ¿Qué va? Hoy en día hablamos de localizacionismo dinámico, que significa que las áreas del cerebro forman circuitos súper flexibles. Hablamos de epigenética, que nos confirma que el propio entorno del aula puede activar o desactivar genes. Y por supuesto, de plasticidad sináptica, esa capacidad alucinante de reestructurar redes enteras a base de experiencias. Vamos, que el aula no solo te pasa información, el aula literalmente esculpe tu arquitectura neuronal. Pero claro, aquí viene el gran problema. Hay un choque brutal entre esa plasticidad natural del cerebro y cómo están montadas las clases de toda la vida. Históricamente en las aulas se ha premiado muchísimo estar callado, prestar atención de forma pasiva y memorizar repitiendo como loros. Te exigen ser una estatua y como consecuencia se han ignorado, y muchas veces hasta castigado, necesidades biológicas súper básicas como tocar, moverse, percibir. Ese instinto vital de explorar se ha reprimido para que te limites a copiar la pizarra. Es como si tuviéramos una balanza totalmente trucada, donde todo el peso cae del lado de no moverse y recibir datos mecánicamente. Lo que propone la neuroeducación moderna es devolverle el equilibrio a esto. Defiende que el que aprende tiene que ser el protagonista y tiene que usar todos, absolutamente todos, sus sentidos, porque apagar esa parte vivencial del aprendizaje es como apagar el motor de este ecosistema cognitivo y frenar en seco todo su potencial. Sección 4. Del déficit al potencial oculto.
Fijaos en cómo cambian las cosas cuando nos ponemos estas nuevas gafas para mirar los diagnósticos de siempre. El TDAH, al que tantas veces se despacha diciendo que es solo falta de atención, en realidad esconde un potencial inmenso de creatividad a través del movimiento y una energía súper innovadora. El trastorno del espectro autista nos destapa unas habilidades increíbles para el pensamiento técnico y para fijarse en los detalles de una forma que a los demás se nos escapa. La dislexia oculta unas capacidades visoespaciales brillantes que son perfectas para pensar en 3 dimensiones, y el síndrome de Down demuestra una capacidad de aprendizaje enorme si simplemente respetamos sus propios ritmos. Es un giro de 180 grados, ¿verdad? Entramos en la sección 5, intervenciones tácticas y vivenciales. Bueno, y bajar toda esta teoría a la práctica significa pura innovación en vivo. Para canalizar toda esa energía del TDAH, imaginad usar una lona geográfica tipo Twister en clase, donde aprendes conceptos mientras tienes el cuerpo moviéndose a tope. Para sacar de partido a la mente visoespacial de la dislexia, pues cambiamos los textos planos por construir maquetas en 3D. Y para esas mentes que brillan cuando hay estructura, usar sistemas visuales claros y predecibles funciona infinitamente mejor que soltarles un rollo verbal. Y el mensaje clave que nos tenemos que llevar de aquí es súper rotundo. Adaptar cómo damos clase no es hacerle un favorcito a unos cuantos, no, es literalmente optimizar el aprendizaje para todos. Cuando canalizamos de forma productiva estas mentes divergentes, estamos subiendo el nivel de todo el grupo, transformando lo que antes se veía como un problema en un motor de curiosidad alucinante para toda el aula. Sección 6. Inclusión, un pacto social. Ahora bien, para que todas estas ideas prosperen y no se queden en nada, necesitamos asentar este ecosistema inclusivo sobre 3 pilares fundamentales: entender y aprovechar la neuroplasticidad, integrar el movimiento y los sentidos en el aprendizaje y, por encima de todo, abrazar la neurodiversidad dejando atrás las etiquetas. El problema es que intentar construir esto suele darse de bruces contra unos muros estructurales y unos prejuicios que llevan siglos metidos en el sistema. Por eso mismo, la educación inclusiva no se puede quedar solo dentro del colegio. Es, en el fondo, un movimiento social. Fijaos que las fuentes que estamos analizando argumentan de manera muy imparcial pero tajante que no podemos cargarle toda esta inmensa responsabilidad de cambiar el sistema solo a los profes. Vencer estas desigualdades históricas requiere sí o sí un contrato social y el respaldo de un Estado que garantice que existan los recursos materiales para hacer que este ecosistema sea real. Nosotros nos limitamos a exponerlo, pero los datos están ahí. Así que, si asumimos que la diversidad es la auténtica normalidad y que el entorno en el que aprendemos moldea el cerebro de por vida, el reto que nos queda por delante es tremendo. No nos valen solo un par de técnicas modernas. Hace falta voluntad de todos. Por eso, me gustaría dejaros con esta pregunta dando vueltas en la cabeza. Frente a una realidad tan rica y tan plural, ¿qué pequeños pasos, pero firmes, podemos empezar a dar hoy mismo en nuestra comunidad para asegurarnos de que cada mente logre desarrollar absolutamente todo su potencial? Ahí lo dejo, para que sigamos reflexionando.